En el siglo XIII no se conoce la existencia de las tablillas de Ugarit. Las tablillas de Ugarit salen debajo de la tierra, las tablillas de arcilla, en 1928. Entonces, en el siglo XIII y todos los primeros siglos y toda Edad Media y toda Edad Moderna pasa inadvertida la existencia del panteón cananeo. Entonces, si él no entiende o este grupo no entiende de los hallazgos arqueológicos que ha sido relevante en el estudio y el análisis de la parte mitológica del Antiguo Testamento, no les sirve de nada conocer a Santo Tomás de Aquino y hablar de Biblia. Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Hola pequéfilos, bueno, pasa que yo nunca he dicho que no existan. Lo que yo he dicho, y esto se remonta a mi respuesta a un comentario de Ateo Digital, sobre que el proceso de creación de Adán y Eva no es literal. Como te han respondido, y he visto que te han respondido, justamente ellos son literales en pos del cuerpo dogmático cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús, en caso de haber resucitado, entonces verdaderamente es el Hijo de Dios, y en ese caso Jesús habla de Adán como un hombre que realmente existió. Entonces, en cuanto a personas realmente sí existieron, según el cuerpo cristiano católico, pero lo que no es literal es el proceso de creación, ¿sí? Entonces, por ahí va. Me si llega a dar Jesús... ternura. Tan pendejo que me llega a dar ternura. Es que te digo, es como el huevo, pero sin gracia, porque el huevo todavía da risita, o sea, la neta. Yo sé que el huevo dice cosas bien estúpidas, pero todavía el muchacho, a pesar de eso, la neta, a mí en lo personal sí me causa algo de simpatía, me da risa. Pero el Carlitos no, o sea, da ternura, pero ternura acompañada de, güey, tú caes mal, no sé. En Carlitos cristiano católico. Y Carlitos todavía antes ponía en su perfil: no apto para principiantes, investigador filosófico. Mira, es que el tipo es aburrido. Es aburrido, pero aparte, ¿mande? Es que dice Sony que el tipo es aburrido. Ahora, lo que digo yo. Sí. ¿Cómo te atreves a decir que no es apto para principiantes y presentar esta clase de razonamientos? O sea, no sé, digo, esto es un poquito más o menos como eso de que por la autoridad creo en Adán y Eva, pues en este caso la autoridad. Es que lo que pasó fue que Jesús resucitó, y como Jesús resucitó, entonces eso quiere decir que como él nombraba a Jesús como una persona real, entonces él nombraba a Adán como una persona real, entonces Adán tiene que existir porque es una persona real, como Jesús resucitó y Jesús lo nombraba, entonces Adán tiene que ser real porque Jesús lo nombraba, no puede equivocarse Jesús, entonces Adán tenía que existir. Lo que no fue literal fue el proceso de creación, pero él existía, él estaba ahí. Eso es una falsa analogía, o sea, es como decir, como Jesús me habla de la ley de Moisés, Moisés existió. Escribió la ley. Correcto. Es que es un argumento circular. El diluvio sí pasó. Es que es un argumento circular. Como Jesús dijo que el sumo sacerdote en tiempos de David era Abiatar y no Ahimelech, pues entonces el sumo sacerdote era Abiatar y no Ahimelech. Es una petición de principio del libro. A ver. En un contexto cristiano católico. Bueno, yo le callo a la gente usando lo mismo que dice la Iglesia Católica. Pontificia Comisión Bíblica, año 2019, documento que es el hombre aprobado por el difunto Papa Francisco, numeral 152. Y leo: este breve perícopa concluye el relato de la creación de Génesis 2. Se suceden dos momentos narrativos principales. El primero está constituido por la acción divina que da origen al hombre y a la mujer. El segundo está representado por el encuentro de los novios con la apreciación humana de la obra divina. Tal narración, como la anterior, no pretende ser el relato de lo que realmente sucedió, porque el autor utiliza un género literario con valor simbólico. La Iglesia Católica acepta que esos seres no existieron. Claro, pero es que eso es 2019 y ellos seguramente leen documentos del siglo XIII, no deben conocerlos del siglo XXI. No me hagas esto. Lo que cuestionan o lo que ponen como no literal es el cómo, pero el que Adán y Eva históricamente hayan existido, eso
pues aquí lo está sosteniendo igual que Dante Urbina, porque Dante Urbina... Igual que William Lane Craig. Ajá, en los videos, pero en este caso cito a Dante Urbina porque él menciona una encíclica, Humani Generis, que es donde él se basa para decir que todo católico tiene que sostener que Adán y Eva existieron históricamente y que el pecado original es algo que se cometió históricamente de verdad y que Dios le pone el alma humana al ser humano. O sea, aunque tú alegorizaras Génesis, esos elementos los tienes que mantener como literales. O sea, pero, pues, a ver, ¿qué tanto puedes alegorizar si esos elementos no los puedes negar, aún a pesar de problemas tan grandes como que, por ejemplo, aún en una evolución teísta es conflictivo sostener que Adán existió, dado que las especies no evolucionan por individuos, sino que lo que evoluciona son poblaciones. Cualquier biólogo te lo puede explicar. La cuestión es que si el ser humano evolucionó de un ancestro en común que tenemos con otros primates, no es que hubiera habido un primer ser humano como entendemos la historia de Adán y Eva, sino que tendrías que decir entonces que la población que da origen a nuestra especie actual la tendrías que identificar como Adán y Eva, pero ya no sería un individuo. Ahora también, ¿en qué momento el ser humano fue, digamos, exactamente lo que hoy conocemos como el Homo sapiens? Es difícil trazar esa línea, o sea, es de hecho, en biología no hay líneas, ¿cómo se llama? Concretas. En biología lo que hay en biología lo que tenemos es una especie de parámetro de entre como por aquí y como por aquí. Podemos decir que en esta transición está lo que podemos decir que tenemos un ser humano, pero no tenemos una línea concreta para decir, bueno, aquí es un humano y aquí no. Es un poco como lo del barco de Teseo. Entonces, sí. No hay una línea para decir aquí no y aquí sí. Es un rango de evolutivo en donde podemos decir, bueno, aquí en este rango fue que surge la especie Homo sapiens, pero en este rango. No hay una línea, no existen esas líneas en la biología. No existen. Sí, eso problematiza el pecado original, que ya hemos dicho que luego haremos una exposición más a fondo sobre esto y su importancia en la doctrina cristiana y cómo es que ha estado presente de diversas formas. Pero a ver, la doctrina del pecado original básicamente necesitaría que el pecado original sea algo cometido históricamente de verdad, o por lo menos así lo ha planteado Dante Urbina, y así es como parece que también lo ve Carlitos por lo que hemos escuchado aquí. El problema es ¿lo alegorizas? ¿Qué pasa con Jesús? Sí, no, el problema es que todo el relato se va a la ñonga y tienes que cometer un montón de peticiones de principio para poder lograrlo. El asunto es que, a ver, esto para empezar sería una explicación ad hoc, porque no puedes demostrar absolutamente nada de esto. O sea, tú básicamente tienes que decir, ok, tenemos este problema y para que este problema no sea un problema, tiene que pasar esto. Entonces, esto pasó. Básicamente ese es el razonamiento. Entonces, tenemos el problema de que no tenemos Adán y Eva por culpa de que existe un proceso evolutivo. Entonces lo que tenemos que hacer, y Jesús nombra a Adán como una persona real, entonces lo que tenemos que decir es que sí hubo un Adán. Entonces, como sí hubo un Adán, o lo que necesitamos es que sí hubiera un Adán, entonces sí hubo un Adán. Entonces básicamente lo razonan de esa manera: necesitamos que esto ocurra, por lo tanto esto es la explicación. Pero no lo pueden demostrar. Básicamente están diciendo, esto pasó porque eso les conviene que pase, pero no pueden demostrar nada. Es básicamente una afirmación completamente ad hoc para que pueda sostenerse su cristianismo, pero no pueden demostrar absolutamente nada de que Adán existió, no pueden demostrar nada de que hubo pecado original. Todo eso es una afirmación ad hoc para poder medio sostener el cristianismo y que no se les vaya abajo todo el punto central de esto, y que Jesús no quede mal al mencionar como una persona literal a Adán, pero es básicamente una invención para poder hacer que no quede mal. Si vamos a hacer invenciones para justificar las cosas, pues me hago invenciones yo para justificar el ateísmo y quedamos igual. Ahora, yo quiero preguntarle algo a Carlita, que está aquí presente.
¿Sería relevante saber algo de ciencias bíblicas respecto a Génesis para abordar este aspecto? O si formulara yo la pregunta de otra manera, sería la siguiente. ¿Cómo tendríamos que entender los textos de Génesis? Para entender Génesis desde una manera no confesional, porque podemos estudiar Génesis como se nos dé la gana, desde la teología, un fundamentalismo, desde estas ramas bien fundamentalistas del judaísmo. O sea, el Génesis se estudia, se interpreta desde distintas áreas diferentes, disciplinas de estudio. Desde las ciencias bíblicas, para quienes no congeniamos con lo confesional, lo primero es comprender las ciencias bíblicas en conjunto con el hebreo. Y si es que queremos, como el Génesis y todo el Antiguo Testamento en su mayoría está escrito en hebreo, si queremos como complementar algunos términos, que es como cuando hice el estudio de Moloch, utilicé la Septuaginta, también nos sirve muchísimo comparar ciertas palabras para entender quizás su vocalización, porque el griego sí tiene vocales, a diferencia del hebreo. Nos ayudamos con la Septuaginta. Entonces, punto principal, ciencias bíblicas, para aquellos que no tenemos ningún compromiso con lo confesional, hebreo, si es posible, griego de la Septuaginta, y ahí recién comienzas a hacer el estudio. Ellos tienen su idea de ciencias bíblicas confesionales, por ahí a algunos ateos le piden uno que otro libro y con eso ya estamos listos para refutar ateos. Y lo curioso es que le piden a ateos que les enseñen de ciencias bíblicas. Estos ateos caen en compartir material y todo a esta misma gente que luego utiliza el material para burlarse de otros ateos. Es una cosa súper ridícula que sucede, pero sucede. Entonces, las falencias que tienen por todos lados en este método de llegar a comprender pasajes del Génesis. Hay dos creaciones, hay dos diluvios, los relatos se duplican. Entonces, si tú lees desde una traducción, vas a ver que Dios creó y dice, es un mismo Dios. Vas al hebreo y ves por una parte que es Elohim, y que incluso podemos cuestionar si ese Elohim es un dios o son varios dioses, porque su terminación es plural masculino, y a otra parte vas a la otra creación donde es Yahvé Elohim. Entonces ya puedes comprender que hay diferencias en el orden de la creación, los días, qué es lo que se crea primero, hay diferencias totalmente en ambas creaciones. Entonces son diferentes fuentes en diferentes periodos de la historia antigua. Y eso es lo que a ellos les cuesta comprender, pero son expertos para refutarnos. Otra cosa que yo quería preguntarle a ustedes, y es que esto de Adán, Eva, el planteamiento que ellos hacen, que son personajes históricos, pero lo que decía Milhouse, desde el cristianismo católico, ellos saben que en sí no es literal, pero Adán y Eva existieron, porque ahí están mencionados. Pensarán lo mismo de Moisés, del arcángel Gabriel. O sea, todos esos personajes mencionados en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, para ellos son históricos porque salen mencionados. Yo he visto que ellos tienden a decir, por ejemplo, que el Éxodo sí ocurrió. Pero aquí es la pregunta que yo siempre hago. Cuando hicieron este canal de Jerusalén a Atenas y que Gabriel Solís lo anunció como un espacio de divulgación de ciencias bíblicas y que también el otro sujeto, ¿cómo se llama? Warrior, dijo que era un espacio seguro para la fe de las personas, o para las personas de fe más bien. Si ellos inicialmente tenían esta idea de hacer divulgación de ciencias bíblicas, que iban a decir que el Éxodo sí ocurrió según las ciencias bíblicas, iban a negar la procedencia del Dios de Israel del panteón cananeo, iban a decir que la conquista de Josué sí ocurrió. ¿Qué clase de cosas iban a enseñar ellos? Es por eso que yo los comparo con Ken Ham y con los de Kentucky que hicieron el Museo de la Creación, con una réplica del Arca de Noé, que dicen, bueno, vamos a enseñarte historia antigua, vamos a enseñarte biología, paleontología, geología, todo con una perspectiva de fe, con una idea así confesional, diciéndote que históricamente Adán y Eva existieron, que el Arca de Noé fue real y que había dinosaurios en el Arca de Noé cuando ocurrió el diluvio universal. O sea, eso ya lo intentaron con las ciencias naturales y salió terriblemente mal. Que lo quieran hacer con las ciencias bíblicas, a mí no me parece que vaya a arrojar resultados diferentes. Ahora, te hice la pregunta de esto de Génesis porque también estas personas van ahí presuponiendo que sí necesitan entender
estos relatos como que ocurrieron originalmente porque ven a Cristo, digamos, las ven a través del lente de Cristo, del lente cristiano. Claro. Hay un paralelo en Romanos entre Adán y Cristo, y si Adán ya no es literal, entonces ¿cómo van a hacerle con Cristo también en este caso? Y hay muchas otras razones por las que lo hacen. Pero la cuestión aquí es que cuando esos textos fueron redactados, no se tenía en mente a Jesús. Ellos no van a aceptarte esto, pero a ver, igual que cuando los redactores de Génesis escribieron los relatos de la creación, no tenían en mente, ni siquiera por error, las concepciones de acto y potencia y muchas otras cosas de la metafísica tomista, tampoco tenían en mente a Jesús, por mucho que digan que hay un protoevangelio y que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza era por la Trinidad, cuando una lectura mucho más honesta y rigurosa te arrojaría lo que tú has mencionado, Elohim, los dioses. Sabemos de los dioses cananeos. Y mira, Carlitos, en una respuesta que le hizo a Dragonart, se pone a decirle, ¿a quién le creo? ¿Al académico, en este caso Michael Heiser, o al viejito senil que eres tú todo ignorante? Obviamente al académico. A ver, Carlitos, el que no conoce a los académicos eres tú. O sea, estos chicos en ese momento no sabían de Thomas Romer, no sabían de la doctora Francesca Stavrakopoulos, no sabían de las tablillas de Ugarit, no conocían las inscripciones de Cuntileta Cruz, no conocían el santuario de Telarat. Y como con el paso de los años se ha ido dando esta divulgación de las ciencias bíblicas y evidentemente hay un conflicto con las ideas de la simplicidad divina y muchas otras que se sostienen desde su versión muy particular del cristianismo, es decir, el tomismo o de su neotomismo, bueno, pues de algún modo tienen que intentar zanjar esa fisura tan grande que existe. O sea. Ya que mencionas, Armandowski, a Ugarit, en el siglo XIII no se conoce la existencia de las tablillas de Ugarit. Las tablillas de Ugarit salen debajo de la tierra, las tablillas de arcilla, en 1928. Entonces, en el siglo XIII y todos los primeros siglos y toda Edad Media y toda Edad Moderna pasa inadvertida la existencia del panteón cananeo. Entonces, si él no entiende o este grupo no entiende de los hallazgos arqueológicos que ha sido relevante en el estudio y el análisis de la parte mitológica del Antiguo Testamento, no les sirve de nada conocer a Santo Tomás de Aquino y hablar de Biblia. Yo creo que la verdad sí hay buenas razones para pensar que todos estos son simplemente mitos fundacionales, sí, que son falsos y que muchas culturas hace más de, no sé, 5,000 años, etcétera, pues fabricaron sus propias mitologías. Entonces, yo creo que si algún día algún investigador de psicología evolucionista intenta, por ejemplo, investigar estas cuestiones y asumir que son mitos y de ahí pues hacer la investigación con respecto a, bueno, por qué en ese momento las personas hacían ese tipo de cosas, bueno, qué pase por ejemplo con la selección natural o por qué las personas hacen ese tipo de mitos, ¿no? Yo creería que sí va a haber como una investigación muy fructífera si se llegara como a asumir esa hipótesis, ¿no? Pero digo, yo no sé mucho de esos temas, pero creo que sí hay buenas razones para pensar que son mitos, ¿no? Que simplemente son personas que los construyeron para explicarse otras cosas, pero son falsos y ya. Pero digo, creo que hay buenas razones para pensar que es falso, aunque ahorita no voy a apresurarme a ninguna conclusión, solamente diría eso, básicamente. Va, perfecto. Sí, si yo pudiera aportar un poquito a eso, yo diría, lo que aportaría sería que el aspecto espiritual y el aspecto del ser humano que se inclina hacia la visión de algo más allá, viene del hecho, este hecho está más registrado, viene del hecho de que el ser humano tiene esto que se llama la permanencia de los objetos. Bueno, los mamíferos tenemos la permanencia de los objetos. Cuando algo deja de existir o cuando algo desaparece, nos causa una incomodidad. Por eso la magia funciona. Por eso cuando hacen un truco de magia y desaparece algo, eso funciona. Ok. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Cuando la persona muere es una desaparición de esa persona. Nos causa incomodidad. Ya vemos en animales como los elefantes que a los elefantes les causa duelo.
y hacen una especie de ritual fúnebre. Entonces, es un aspecto evolutivo que nos causa incomodidad, la muerte. Ok, desde los tiempos en que se hacían pinturas rupestres, cuando éramos cazadores y recolectores, nómadas, ya se hacían esta especie de rituales y asuntos espirituales, y había cierto tipo de creencias sobre lo que eran los aspectos espirituales del ser humano. Había gente pintando calaveras, había gente que guardaba los huesos en cierto lugar especial, había lugares específicos en estos lugares de las pinturas rupestres que eran para que se reunieran la comunidad, pero había lugares dentro de esa misma cueva, pongámosle, que tenías que meterte por un lugar bien intrincado para llegar entonces a un lugar más amplio que estaba reservado solo para otro tipo de gente. Entonces, el aspecto ritual viene de mucho, mucho antes de las fechas en donde estamos hablando aquí, y es un aspecto que ha evolucionado más que todo con nosotros, además que somos seres teleológicos, y no debemos confundir esto con algo relacionado a la teología. El hecho de que seamos seres teleológicos simplemente quiere decir que tenemos la visión de que pues de una cosa sigue la otra cosa, y las cosas tienen un origen y van para otra cosa. Entonces sabemos que si está pasando agua, pensamos que el agua viene de algún lado y va para otro lado. Eso es todo a lo que nos referimos con que somos seres teleológicos. Entonces, al pensar así, si vemos que cae lluvia, pensamos que viene de algún lado. Y si no sabemos de dónde viene esa lluvia, empezamos a fabricar explicaciones. Y básicamente de ahí vienen todos los mitos. No sé si alguno ha visto esta primera diosa, o bueno, una de las primeras diosas que tiene la humanidad, que es una mujer gordita. Hay una estatua de una mujer gordita, ya les digo cómo se llama para que la puedan ver. ¿Es la Venus paleolítica que le dicen? Colecua, creo que sí. Venus, ya te digo. Nombre más técnico. Sí, tiene otra paleolítica, vamos a ver. Esta misma es, sí, correcto, es la Venus paleolítica, se llama, ya te digo cuál es el nombre correcto. Esta silla femenina de tamaño de 4,25 centímetros, encontrada en diversos tallos de aliento paleolítico, Europa y Asia, figuras elaboradas de materiales de marfil, hueso, hasta piedra o arcilla. Se caracterizan por la exageración de los atributos femeninos, pechos, caderas y vulva, mientras que otras partes del cuerpo, como los brazos, piernas y torso, están simplificadas o ausentes. ¿Esto por qué? Porque una de las características más importantes era la fertilidad. Era la fertilidad porque la fertilidad permitía a la especie seguir sobreviviendo. Entonces, Venus de Willendorf, dice. Esta mera, correcto. Ya acabo de ver el nombre, sí. Venus de Willendorf. Pero hay varias. Está la de Willendorf, está la de Brassenpool, está la de Lespuge y está la de Dolny-Bestonice. ¿Ok? Esto no se encontró en solo un lado, esto se ha encontrado en varios lugares relacionados con, como digo, con las épocas de las pinturas rupestres y esto. Y es porque desde esos tiempos ya teníamos estas ideas de concepciones hacia lo espiritual, hacia lo divino, hacia las concepciones así. Entonces, el aporte sería ese, que no debemos pensar que la idea de la estructura de lo divino nace hace 5.000 años o fueron fabricaciones de los hombres ahí, y que ahí nació todo, sino que parece ser, o todo apunta, tengo un paper por ahí que habla de esto, a que realmente este aspecto del ser humano, de buscarle estas ideas religiosas, por decirlo de alguna manera, a la vida o a la existencia, es una tendencia que está bastante relacionada con el aspecto evolutivo y la forma en la que nuestro cerebro se desarrolló al tener una corteza prefrontal más grande. Necesitamos saber las causas de las cosas y saber a dónde van las cosas. Entonces, un muerto, ¿para dónde va? Necesitamos saber qué pasa con el muerto. ¿Qué sucede? No podemos aceptar simplemente que desaparece, porque eso nos incomoda. Incomoda pensar que algo desaparece. Entonces,
por ahí va el asunto, parece ser un aspecto evolutivo a que desarrollamos nosotros como especie, como primates que somos. No sé si han visto videos de monitos, de primates a los que les hacen un truco de magia, les enseñan algo y les hacen el truco de magia y se lo desaparecen y reaccionan loquísimo. Es por eso, porque tenemos permanencia de los objetos y la permanencia de los objetos nos hace no aceptar que algo desaparezca. Entonces de ahí vienen, básicamente la mitología viene de estos atributos que son inherentes al ser humano y su evolución. Este tema lo estudié yo un poco, bastante en la universidad, entonces lo conozco ahí un poquillo, ahí me acuerdo más o menos. ¿Qué tan antiguo podemos decir que son los relatos de Génesis? Los primeros 11 capítulos del Génesis, que incluyen los primeros capítulos de la creación, las cosmogonías, son creados en un periodo, ya sea en el cautiverio babilónico o post-cautiverio babilónico. Eso ya sería siglo V, siglo IV. De ese periodo serían estos relatos más importantes que tienen en común, y es por eso que se pueden ver como mitos fundacionales y partes de relatos que tienen sus paralelos en otros relatos babilónicos. O sea, estos relatos babilónicos de los que se ve influenciada la Biblia, estos relatos del Génesis, a su vez ellos se influencian de literaturas y relatos mucho más antiguos, porque muchas veces yo he visto que la Biblia le copia a los sumerios, no, el texto bíblico, y ellos no conocen a los sumerios en el siglo IV, siglo V. Son los babilónicos los que se ven influenciados de sumerios, acadios, y a su vez la Biblia, los escritores de estos primeros 11 capítulos, se ven influenciados de los babilonios. Entonces sería una influencia indirecta de los sumerios. Entonces hablamos de, cuando mucho, 500 años antes de Jesús de Nazaret. Claro, y al mismo tiempo yo creo que el tema del Éxodo. El Éxodo, si ya es otro libro, te puedes dar cuenta de esta idea de mito fundacional del por qué, de dónde nos libraron, de dónde salimos, súper tardía. Es un periodo que ni siquiera maneja un nombre de un faraón, es un periodo donde ni siquiera maneja el nombre, cómo se le llama a la autoridad de Egipto, que era Nesu y no Paró. Entonces, estos tips nos permiten ver que lo que ellos redactan es mucho más tardío. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo. La filosofía demuestra la fe, siempre y cuando no la contradiga. Pero con cuidado, no me vaya a extraviar. Si la mente va muy lejos, debo al dogma regresar. Puedo dudar, pero solo un poco. Si pienso de más, me vuelvo loco. Pienso pero con cadenas, razono pero hasta aquí. Si la duda me envenena, es la fe quien debe decidir. Giro y giro en mi certeza, todo encaja si lo fuerzo bien. Y si algo no me cuadra, cierro el libro y digo amén. Demuestro mi fe con lógica, pero solo en mi rincón. Si la lógica me reta, se equivoca la razón. Puedo dudar, pero solo un poco. Si pienso de más, me vuelvo loco. Pienso pero con cadenas, razono pero hasta aquí. Si la duda me envenena, es la fe quien debe decidir. Giro y giro en mi certeza, todo encaja si lo fuerzo bien. Y si algo no me cuadra, cierro el libro y digo
mi fe con lógica, pero solo en mi rincón. Si la lógica me reta, se equivoca la razón. Puedo dudar, pero solo un poco. Si pienso de más me vuelvo loco. Pienso pero con cadenas, razono pero hasta aquí. Si la duda me envenena, es la fe quien debe decidir. Giro y giro en mi certeza, todo encaja si lo esfuerzo bien. Y si algo no me cuadra, cierro el libro y digo amén. Nuestra fe está vinculada a la historia, siempre y cuando la historia no contradiga puntos centrales de fe católica. La razón natural no puede contradecir la verdad de fe bajo el estándar tomista. Toda idea filosófica que contradiga la fe religiosa ha de ser necesariamente falsa.